Bendiciones, mis amados y amigos en Cristo Jesús. Bueno, seguiremos hablando de las finanzas, pero de las finanzas de la mano de Dios. Posiblemente usted lo está haciendo correcto y está viendo una vida abundante en su vida. Posiblemente usted ha dado y no ve la vida abundante. Tiene escasez, tapa un hueco, tapa otro, y toda su vida ha sido así. Pero todo tiene un principio. Es cuando hay ese encuentro con el Espíritu Santo que te revela a Cristo. Cristo, el Verbo de Dios. La palabra que da vida. Porque Él dijo que era Espíritu que daba vida. Entonces, seguiremos hablando del tema y estamos en la parte más importante, que es cómo damos en esta dispensación de la gracia si ya no estamos en la ley donde fue instituido el diezmo como castigo, como obligación. Antes, desde el principio de Abraham, de Noé, todo Génesis, hasta el capítulo 18 de Éxodo, era todo voluntario. Después de la cruz sigue siendo voluntario, pero ahora tiene un énfasis. Entonces tenemos que saber qué es lo que Dios mira cuando le damos. Esa es la diferencia entre la escasez, el vivir siempre apretado o en la necesidad o tener abundancia. Y la abundancia no se refiere a ser millonario o a estar anhelando tener cada día más propiedades, más carros, más dinero. No. La abundancia es en que tú vivas en paz, gozoso, alegre, que tu deseo más ardiente con las finanzas que Dios te da es dar. Porque tú sabes que si eres la mano de Dios que da, porque ese es el final de toda esta enseñanza. Si tú eres la mano de Dios para dar en la obra al necesitado, al prójimo, a tantas personas que hacen de verdad una obra para el prójimo, pues tú tendrás siempre y en abundancia para poder dar. Si te pregunto si el diezmo es de la ley y ya no tengo que darlo, tienes toda la razón. Porque es tan grande el precio de nuestra salvación, de nuestra gracia en Jesús, que el diezmo se queda pequeño. Profeta, pero ¿cómo así? Es de la ley y ahora usted me dice que el diezmo se queda pequeño y yo quería quitarme el diezmo encima. Pues hermano, quiero contarte a través de que veamos en las escrituras que el diezmo es pequeño, pequeño, es un granito de arena delante de la obra de nuestro Señor Jesús en la cruz. Ese es un precio que no podrás pagar jamás y no se paga con dinero. Se paga con amar a ese Dios y tener una actitud para Él. Pues para Él es todo lo que puedas dar, sin importar el estado en que estés. O sea, es darle a Dios de lo que tú tienes que puedes dar. Porque Dios no va a estar feliz si tú pones a aguantar hambre a tus niños, si desencadenas una locura en tu casa por no pagar la renta, porque si no diezmas te han dicho que te cae la maldición. No, esos sacrificios delante de Dios no valen nada. Igual que el que diezma con una actitud de agradar al hombre o por disciplina o por costumbre. Eso no produce. Lo único que produce es cuando tú le das a Él. Y de eso se trata la noche de hoy. Es sin importar el estado en que tú estés que puedas dar, de lo que Dios te da y de lo que tú tienes disponible para dar. Porque Pablo lo va a explicar más adelante. A Él solo le importa tu actitud cuando das. Él es el dueño del oro y la plata. Él es dueño de todo lo creado, inclusive tu vida y la mía. A Él solo le importa la actitud que tú tienes cuando tú te dispones a dar. Porque bien lo enseñó Jesús y lo enseñó también Pablo. A Dios le encantan
cuando lo que tú propones es una decisión interna de cuánto tú quieres dar, cómo lo quieres dar, porque estás anhelando darle a ese Dios que es dueño de todo y que espera, anhela que ese hijo sea agradecido con él. Él no necesita lo que tú vas a dar. A él lo que le interesa es el interés, la motivación de tu corazón para dar. Sin importar el estado de pobreza, estabilidad o abundancia en que te encuentres. Él solo mira tu actitud y en este hecho estará tu galardón. O sea, el premio, la recompensa a lo que tú te estás moviendo a dar es de acuerdo a la actitud y al amor de darle a Dios. Una de las partes del secreto que Pablo va a explicar ahora es cuando tú sabes que estás dando y es Dios quien está recibiendo. Tú no das para que te vea el resto de la iglesia que estás dando mucho, como lo vamos a ver más adelante también, o para que tu pastor o el líder mire que eres una columna financiera. No, a Dios no le importa eso. A Dios le importa es que cuando tú le des de tu herencia, va a bajar una cantidad de cosas que puede ser que no sean dinero. Son cosas que tú necesitas, que sea con tu esposa, con tus hijos, con tu nieto, con tu trabajo, con tu empresa, con las relaciones, con el trabajo de servir a Dios dentro de la misma congregación. Si tú alegras el corazón de Dios con esa actitud, lo que tú ves es aroma de gran fragancia. Y de eso es que viene la recompensa. Pues el diezmo de Abraham significa eso, dar. Cuando te hablan del diezmo, no es cómo me cuesta dar el diezmo. No, el diezmo significa dar. Pero en la gracia es darlo todo lo que tú puedas. Es igual para nosotros que lo fue para Abraham, para Isaac, para Jacob, para José y al principio de la vida de Moisés. Si te consideras un hijo de fe, tienes que aprender a meterte en tu frente, en tus pensamientos. Cambia la palabra diezmar de un 10% a diezmar significa la actitud con que yo doy. Y verás que vas a llegar a superar el diezmo. Dios sabe que las finanzas son indispensables en todas las épocas. Si tú ves a todos los hombres de Dios, a todos los patriarcas, siempre se hace énfasis en lo rico que eran, en las cosas que poseían, en las cosas que ganaban, que peleaban para tenerlas. Y eso es la gracia. Por eso dejó principios para alcanzarlas con la única condición que si las creemos, las hagamos. Ese es el problema de los principios de Dios, que hablamos de ellas, nos contentamos por un momento, estamos eufóricos, pero no las hacemos. Desde ningún principio de Dios va a traer abundancia y gozo y paz a tu vida si tú solamente lo oyes. No, tú tienes que hacerlo y dejar los resultados a Dios. Es tan importante las finanzas en el Señor que siempre, toda la Biblia habló de las finanzas, de la abundancia, de la prosperidad. Que imagínate, hay más de 500 versículos para hablar de la oración y cómo orar. Y otros tantos de 500, un poquito más tal vez, que hablan sobre la fe y le explican cómo practicarla y cómo hacerla y cómo llevarla a cabo. 500 y 500. Pero hay más de 2500 versículos en toda la Biblia sobre las finanzas que Él promete, Él promete en esos 2500 versículos cómo ahorrar, cómo administrar lo que da, cómo vivir sin deudas y cómo trabajar duro, disciplinado, con constancia, sin flaquear delante de las cosas temerarias que nos da la vida, de las caídas, de los fracasos y cómo nos lleva a abundar financieramente. Pero al hombre le interesan más las soluciones temporales o los resultados rápidos, con tal de tapar o solucionar el hueco que tiene ahora. A él no le interesa vivir bajo las condiciones y los parámetros de los principios divinos de Dios y todo lo quiere lograr sin esfuerzo. Esa es la generación en que estamos hoy, la cultura, la sociedad. Pero la verdad es que tu abundancia y generosidad van a enseñar siempre en quién has creído y confiado. Esto no necesita palabras. Tú vas a ver que una persona cree y confía en Dios
No solo porque sea próspero o sea abundante, sino porque en la medida que lo sea, sea generoso. Y eso no se enseña con palabras, eso se enseña con hechos. Tú ves quién ha confiado en Dios cuando tú ves la mano de ese hombre o de esa mujer dando en la obra, al prójimo, al necesitado, a familiares, a amigos que están. Sí, porque no, la abundancia de Dios no es solo para que la lleves a la congregación. No, tú tienes que ser buen mayordomo del Señor. Darle a la obra lo que Dios te pida que des. Pero aprende que hay una gran abundancia cuando tú eres capaz de escuchar la voz de Dios para darle al prójimo, al necesitado. Todos los hechos en la Biblia lo enseñan así. Y entonces Pablo, que había vivido en necesidad, en pobreza, y estaba en prisión en ese momento, que te lo dije la semana pasada, hablaba de cómo él sabía vivir en todos los diferentes niveles y explica por qué él sabía vivir en esos momentos. Y dice, sé servir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto. ¿Cuál es el secreto de que Pablo estaba hablando? La semana pasada lo empezamos. Él sabía que si tenía una palabra que Dios le había dado, cuando tuvo, dio. Cuando abundó, dio mucho más en todas partes. Pero cuando necesitó, confió en la palabra que Dios le enviaría gente para que le diera. Siempre confiar en que Dios da. Dios sabe que si las finanzas son tan importantes y hay más de 2.500 versículos relacionados con la manera, la forma de hacerlo, de administrarlas y de dar con ellas, que ese es un secreto, saber esa función y saberla manejar y administrar es un secreto. Y Pablo dice, he aprendido este secreto de estar saciado como de tener hambre y tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí terminamos la semana pasada. O sea, a todo le puedo hacer frente si tengo a Cristo, si tengo una palabra en la que estoy confiando. Esta actitud de dar como si Dios lo estuviera recibiendo y con el corazón desbordado de gozo, de a quién le damos es la diferencia en la vida de cualquier persona y es el secreto de las finanzas en la tierra derramadas del cielo. La actitud que tú colocas y el amor que sientes por dar, porque no es a las personas que tú le das. El secreto está en que tú eres la mano de Dios que está dando. Dios necesita a alguien en la tierra que reciba la abundancia de Dios para que se convierta en la mano de Dios a personas que están orando, para que Dios supla. Y tú eres la respuesta de Dios, tanto en la obra en que tú estás, en obras misioneras, con la necesidad del prójimo, de tu familia, de tus parientes, de tus amigos. Cuando tú eres esa mano de Dios, la abundancia tiene que sobrepasar lo que tú das. Porque mientras tú tienes una mano y una mano para dar, Dios desde el cielo te está abriendo las dos manos para llenar esa mano y que se desborde, que te sobre, para que puedas dar. Y te enseñas a dar de tal manera que se convierte en un don. Entonces, las personas, como te dije allá arribita ahora, van a ver qué tan bendecido tú eres porque es de la misma manera en que te llega, de la misma manera tú repartes. Entonces, vives en una, en un nivel de economía, de opulencia económica, porque Dios te da en la manera en que tú le des a Él. Y Él no es solamente la congregación, te lo repito, es el necesitado, el que está enfermo,
aquella entidad que está haciendo una labor que tú no puedes hacer. ¿Ah? Y cada vez que tú te mueves en favor del prójimo, Dios está dando por tu mano y tiene que volverte a dar. Dios mismo lo enseña, la manera en que tú des, así mismo vas a cosechar. ¿Ya? Esta actitud de dar como si Dios lo estuviera recibiendo, esa es otra cosa. Dar siempre que das, no le das a personas ni a entidades ni a organizaciones. Tú tienes que verte dándole a Dios. Siempre. Ese es el gozo que Pablo desbordaba. Pues ya, el secreto está a quién le damos. Esa es la diferencia en la vida de cualquier persona. Es el secreto de las finanzas de Dios. A mí me encanta cuando yo he escrito unas cosas. Por ejemplo, ahora mismo no hemos empezado la otra serie que estaba sobre las parábolas y ya Dios me dio otra más sobre otro tema. Este está hecho por lo menos 3 o 4 meses atrás, ya que Dios nos sacó ahora en diciembre o en enero. Y entonces cuando yo miro que en mi congregación, tanto mi pastor o otra persona de el liderazgo habla de lo que yo estaba listo para hablar, me doy cuenta que estoy en el plan de Dios, en el lugar de Dios. Vamos a hablar aquí un tema que se tocó el domingo para las finanzas en mi congregación. Vamos a Marcos 12, 41, 44, que es la dádiva de la viuda. Y aquí vamos a dejar de especular, porque el problema de las palabras es cuando comenzamos a especular con ellas, en vez de, en vez de mirar la vida que tiene esa palabra escrita. Ahora, tenemos que buscar bien en el fondo cómo están las palabras escritas, porque las asociaciones bíblicas, me he dado cuenta a través de muchos años, a ellos lo que les interesa es vender Biblia con la Biblia que más se acerque a lo correcto. Pero nosotros, hoy en día, podemos ir a originales viejísimos por medio del Internet para poder mirar exactamente las cosas como estaban escritas o a las historias bíblicas de qué estaba pasando en ese momento. Dice, Jesús se sentó frente al arca del tesoro. Quiere decir que Jesús estaba sentado enfrente de donde la gente estaba echando las ofrendas y era monetaria. No era que estaban llevando para pagar el diezmo con animales, con grano, no. Era dinero que estaban echando. A observar cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro. Dinero, claro. Porque esto es muy importante porque creo que tiene que ver con nuestro tema. Ya no llevamos vacas, ni gallos, ni ovejas, ni granos. No, ahora todo lo hacemos con dinero. Por eso te nombraba de casi más de 2500 versículos en la Biblia que tratan sobre cómo hacer el dinero, cómo vivir sin deudas, cómo se debe trabajar para lograrlo, cómo se debe ahorrar. La Biblia habla sobre todo eso y cómo no gastarlo mal también. Y muchos ricos echaban grandes cantidades. O sea, el Señor está mirando a mucha gente que él conocía que eran ricos y echaban grandes cantidades. En ese momento no hay billetes, lo que hay son monedas. Había monedas de cobre que eran las más bajas. Ya, por ejemplo, lo que la viuda va a echar ahí es 2 monedas de cobre, equivalían a un octavo de lo que el mismo Señor dice ahí, de un cuadrante. 2 monedas de bronce eran la mitad de un cuadrante. O sea, es bien interesante saber esto. ¿Por qué? Porque es el momento tan crítico que esta mujer estaba viviendo delante de los que estaban echando monedas de plata y algunos posiblemente monedas de oro. Y llegó una viuda pobre a ese lugar. Cuando vamos a investigar esta palabra de pobre y una viuda que debería de depender de los sacerdotes del templo según la ley, porque Jesús vivió en la ley, ¿ya? Ellos deberían de mantener las viudas, pero no.
cuando ellos tenían las llaves de las arcas y las abrían, todas las monedas pesadas se quedaban con ellos y el poquito lo repartían entre la gente del servicio del templo y a esta gente no le tocaba nada. Cuando Dios había creado ese diezmo obligatorio y esa ofrenda obligatoria para mantener las viudas y al forastero y al que estaba enfermo y al que no podía trabajar, al que no tenía cómo alcanzar economía. Pobre es el estado de mendicidad, pobreza extrema. Ella fue al lugar de encuentro. Esto sí que es vital. Esta es una de las partes del secreto de las finanzas de Dios. Ir al lugar de encuentro, al lugar donde está la provisión, al corazón de Dios. Pero no lo podía haber hecho en la casa y dárselo a alguien. No, esta mujer lo que hizo fue que fue al templo donde se adoraba, donde se hablaba del Señor, ¿ya? Y llevó lo que tenía, porque usted siempre va a dar lo que usted tiene. Ella no le prestó a un vecino 2 monedas de blancas para irlas a llevar, ¿no? Era lo que tenía, era su sustento, dice la Biblia. Entonces, lugar de encuentro, ¿por qué? Porque esa actitud de amor hacia ese Dios y esa esperanza de a quién tú le vas a dar tu regalito ese domingo o ese lunes o ese sábado. Es un lugar de encuentro, pero no con el arca de la tierra, es con el arca del cielo, en donde está mi Señor sentado, donde tu actitud y tu amor determinará tu provisión. Porque Dios nunca va a mirar tu dinero, pero sí tu corazón. Y entonces esta viuda echó las dos pequeñas monedas de cobre. O sea, lo que te dije, 1/8 de un cuadrante, porque las de bronce hacían la mitad de un cuadrante. Y llamando a sus discípulos, Jesús les dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos echaron de lo que les sobra. O sea, ellos echaron de las cosas que les sobraban. Recuerda que ellos usaban taleguitas de cuero o de paño y ahí metían sus monedas para negociar. Y me imagino que entre más plata tenía, pues la bolsa era más grande y a lo mejor tenía un esclavo que le llevaba la bolsa, si era muy pesada o era un hombre que se quería destacar delante de todo el pueblo. Entonces Jesús sabe lo que están haciendo y le dicen, porque lo que está diciendo el Señor es, esta gente tiene tanta avaricia y codicia en sus corazones por los bienes materiales y esto los dominan a ellos de tal manera que están aparentando dar mucho. Por eso es el ruido que hace sus ofrendas, pero solo echaron las monedas sobrantes. Y profeta, ¿y usted cómo sabe? Y dice que no especulemos en la palabra y está diciendo esto. Si Jesús está detrás de donde está el arca y la gente está echando, pues el oído de mi Señor está distinguiendo las dos blancas de cobre, porque cobre con cobre no suena mucho, pero bronce con cobre suena, y plata con echándolo al cobre suena muchísimo, hace mucho ruido. ¿Y usted cómo sabe eso, profeta? Ok, pues yo te decía que hay que estar siempre atento a buscar en los libros históricos. Las arcas de las ofrendas era un cajón, según si era en el templo, estaba muy bien decorado. Tenía 2 embudos, como de una trompeta grande arriba y otro abajo, y las unía la soldadura en un cuello pequeño donde solamente cabía la moneda más grande. ¿Y por qué lo hacían así? Porque una vez que tú echabas tu ofrenda o tu diezmo por esa boca y bajaba por ese cuellito, ya no se podía sacar, ya quedaba ahí adentro. Solamente el sacerdote que la abría la podía sacar. Por eso era ese cuello angosto y la boca grande. Entonces, si alguien estaba vaciando una talega de monedas, el ruido en ese embudo de cobre era grandísimo. Cuando tú encuentres por ahí una cazuela, una olla de cobre, tira una moneda de plata del país donde tú vivas
o que asemeje la plata y tú vas a ver el ruido que hace. Ahora consíguete una que no sea de bronce, sino de cobre, para que suena como si un palo cayera. Entonces Jesús sabe que ese ruido que está haciendo el rico es para ser oído por las demás personas. Recuerda que no habían billetes, todo era monedas. Entonces, entre más ruido hacía, todo el mundo decía, wow, mira cómo está dando ese hombre. Pero Jesús, que los conocía, sus corazones, sabía que estaban dando de las monedas que les habían sobrado del mercado, así sonaran con mucho ruido. Profeta, ¿y usted cómo sabe eso? Bueno, pues el mismo Señor Jesús dijo en Mateo 6, por eso cuando des limosnas o ayudes a los necesitados, no toques trompeta delante de ti. ¿No te hayas algún día te has preguntado por este versículo? Pues claro, él está delante de que da como una trompeta, que es al echar de la bolsa, el ruido que hacía continuo de las monedas, hacía que todo el mundo mirara, wow, mira cómo está dando este hombre. Y entonces Jesús dice ahí en Mateo 6, por eso cuando des limosna o ayuda a los necesitados, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. O sea, te hago valer que esa cantidad dada, no con el corazón para darle a Dios, no tiene valor. En cambio, la viuda lo que dio, el corazón de Dios se alegró, se gozó, porque de todos los que estaban dando, ella fue la única persona que le dio a Dios. Pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir en ese momento. El que da a Dios sabe que su corazón lo recibe. Por eso habla así siempre, convencido de que la recompensa viene, porque el mismo Jesús lo habló. Lo acabamos de leer. El Señor a veces tenemos que decir, Señor, no sé por qué estoy pasando por este momento, no sé por qué estoy apretado. Señor, yo te sirvo, yo canto, yo adoro, yo leo la Biblia, yo oro, pero no sé qué es lo que me está pasando. Pues en las enseñanzas que hemos tenido, tienes que reflexionar. ¿Le has dado a los hombres? ¿Le has dado a las personas por obligación? ¿Porque te sentiste intimidado? ¿O lo haces para que la maldición no te abrace? Nada de eso sirvió. Lo que sirve es darle a Dios con actitud. Cada vez que tú des, tú tienes que verte dándole a Dios. ¿Por qué? Porque no es el momento que está viviendo. Para romper ese momento hay que dárselo a Él. Entonces, cuando usted sabe que le da a Dios, usted puede hablar como Pablo hablaba ahora del secreto. Sé vivir en necesidad, sé vivir en pobreza, pero también sé vivir cuando tengo abundancia, porque confío en su palabra, en lo que Él me dijo. Confío en su misericordia, en su bondad. Pues Jehová no dejará padecer hambre al justo, y eso yo lo voy a ver. Es una confesión que hay bendiciones sobre la cabeza del justo, el que se mueve conforme a alegrar el corazón de Dios. Eso es lo que cambia de la necesidad de tener la provisión, de pasar trabajos para conseguir trabajo a tener abundante trabajo. Eso es lo que pasa en donde tú ves puertas cerradas y puertas se abren. Dale a Dios de lo que tú tienes. No le prestes a una tarjeta, no gires un cheque sin fondos. No, de lo que tú tienes, dalo. Y tú vas a ver si Dios no te da. Porque Dios no mira tu sacrificio, Dios mira tu actitud. Recuerda lo que te he venido diciendo. Por fe logramos las finanzas, pero solo por amor se le da a Dios. Y se le da a Dios cuando le das a todos. A todos. Por eso el diezmo en la gracia es un granito de arena. Es como aprender a caminar a los primeros pasos. Cuando tú te encuentres dando mucho más del diezmo, ya yo sé,
y todos sabrán que Dios te está sobreabundando y que eres un justo de la mano de Dios que da. Pero se me terminó el tiempo. Seguiremos hablando la semana que viene. Ok, mis amados, que mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu te ilumine en el don de saber dar. Y que te quites esa palabra de diezmo, porque diezmo con disciplina, con terror, con moviendo tus emociones, tus sentimientos, metiéndote miedo, eso es un castigo. Pero saber que el diezmo en la gracia significa dar todo lo que tú tienes disponible para dar. El diezmo en la gracia significa dar todo lo que tú tienes disponible para dar. Y el día que puedas dar más, que tú te quedes con lo que puedes dar, vas a ver cómo la soberanía de Dios de bendecirte se quita por su voluntad permisible. Te enseñó el principio, no lo obedeces, Dios quiere bendecirte, pero quita la bendición de ti, quita la mano que te protege, la mano que te abunda, la mano de misericordia. ¿Por qué? Porque tú no has creído lo que Él dice. Él quiere hacerte la mano que bendice para que todo el mundo sepa que Dios da y tú por el contrario esquivas el principio. Entonces vienen las necesidades. Ya hablaremos en el próximo capítulo de cómo hacer donaciones, ofrendas, que de verdad atraigamos de nuestra herencia en el cielo a la gloria de Dios en la tierra. Amén y amén. Gracias, Espíritu Santo. Amén.